A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, amables televidentes de Canal Teleaguadas, el canal de todos. Bienvenidos a Obras y Personajes, viernes 7:30 de la noche. Tenemos un compromiso, ya saben ustedes, para contar historias y utilizando estas redes sociales, los medios tecnológicos, el internet. Queremos hacer un viaje bien interesante. Nos vamos a darle la vuelta al mundo, estando aquí en casita, bien cuidados, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad frente a estas dificultades por las que atraviesa nuestro país y concretamente nuestro municipio de Aguadas. Y para ello hemos querido irnos en avión, si podemos llamarlo así de una manera coloquial. Vamos a viajar a Brasil. Nos va a acompañar precisamente en nuestro programa esta noche un invitado bien especial, Oscar Johnny Villa Ramírez. ¿Dónde se encuentra Oscar Johnny Villa? Bienvenido a nuestro programa Obras y Personajes y gracias por aceptar la invitación del canal de todos, el canal Teleaguadas. Jorge Hernán, muchas gracias. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Vitória, queda unos 300 kilómetros al norte de Río de Janeiro, en Brasil. ¿Cómo llega precisamente Oscar Johnny en la vida, toda esta cantidad de viajes, de anécdotas que vamos a contar en nuestro programa Obras y Personajes? Y hay una primera pregunta inevitable. ¿Diríase que usted es el putas de Aguadas? Es difícil asumir ese rol tan respetable. Diría yo que sí. Yo creo que hacemos todo con mucha pasión. Por supuesto, lo que no sabemos, aprendemos a hacerlo de cualquier forma, pero siempre nos medimos con todo. Nada le queda grande a Oscar Johnny Villa Ramírez porque le ha dado la vuelta a varios países de Europa y de Sudamérica. Yo diría que es el putas de Aguadas porque uno andando y con señales y de pronto no manejando muy bien los idiomas, uno se defiende, ¿no le parece? Pues sí, por supuesto ha habido experiencias difíciles también. Yo creo que por un lado experiencias muy gratificantes, por otro también difíciles, pero de todo queda un gran aprendizaje. Entonces yo diría que sí, algo podemos hacer al respecto. Hiciste parte de algo bien especial y una sección que quisimos crear, este equipo de trabajo del canal Teleaguadas llamado Aguadeños en el Mundo, Oscar Johnny. Y tú fuiste el primer invitado. Gracias por aceptar la invitación del canal Teleaguadas. Johnny, esa idea de resaltar a esos aguadeños que están en diferentes partes, en diferentes continentes y países, fue una idea que surge del canal Teleaguadas en nuestro programa de 11 a 12 con Teleaguadas. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo te pareció? A mí me parece genial, me parece supremamente constructiva porque ¿quién se iba a imaginar que ese niño nacido por allá a final de los 80s en Aguadas, que iba a comer papita criolla y al parque, iba a terminar tomándose un café al frente de la Torre Eiffel en un restaurante francés muy bonito, no sé, quién sabe, tantísimas cosas. Yo creo que es muy bueno porque las personas que nos están viendo, si de pronto algún estudiante, algún joven nos está viendo, pues por difíciles que parezcan las circunstancias, yo les digo, siempre hay una forma, siempre es posible de eso. Yo soñé muchísimo viajar desde joven y veía esos programas de Discovery, entonces yo creo que si esto sirve para inspirar a un muchacho a que siga estudiando lenguas extranjeras o cualquier otra cosa que le permita viajar, que lo haga. Entonces por eso me parece muy Johnny, hablemos un poco de esa infancia. ¿Quién es Oscar Johnny Villa Ramírez? Es una pregunta supremamente difícil, me hace acordar incluso de una película. ¿Quién es? Es una persona supremamente apasionada. Yo soy aguadeño de nacimiento, por supuesto, con muchísimo orgullo. Nací en 1987 en Aguadas. Es un niño que, como muchísimos, como la gran mayoría en Colombia, pues crece en su barrio jugando con peloticas de fútbol en la calle, embarrándose. Y que poco a poco pues crece y tiene pasión por los idiomas. Yo soñé toda mi vida desde que era muy niño. Uno de los primeros recuerdos que tuve era querer salir a viajar y conocer otros países. O sea que eso es en esencia un sueño hecho realidad.
Johnny, qué interesante. ¿Te trae muchos recuerdos el barrio Marino Gómez Estrada? Demasiados. Uno de los primeros es que justamente en la primera casa donde nosotros vivíamos, yo no recuerdo bien la dirección ni cómo está ahora, porque está casi irreconocible, pero había una cancha de fútbol de tierra, era un espacio grande donde yo me iba a jugar fútbol y me embarraba y me volvía una nada. Hay una foto, de hecho, muy bonita donde estoy con una pelotica rota y con una camisetica y unos zapaticos muy bonita. Me gusta muchísimo. Además, hacia el fondo no había nada de las casas que hay hoy. Eso era un espacio con maquinaria, material de construcción. Apenas estaban como construyendo el barrio, supongo yo. Es lo que recuerdo. Qué interesante, Johnny. Hablemos un poco de ese papá, esa mamá, esa hermanita. Bueno, mi madre Maribel Ramírez Torres, tuvo un rol supremamente fundamental en casa porque mamá como ama de casa, pues primero cocina delicioso. Solo conozco una mujer en este mundo que cocina mejor que ella y es mi abuela, ¿sí? Entonces, pues mi mamá aprendió de la mejor. Entonces, de lo que más recuerdo es esas comidas deliciosas que hace mamá en casa, ¿sí? Por supuesto, mamá siempre fue muy exigente con mis estudios, con mi disciplina. Recuerdo también de mi papá, yo no sé, yo estaba muy pequeño. Fue uno de los primeros recuerdos que tengo yo de mi papá. Comiendo mango biche, ¿sí? Allá en la primera casa que tuvimos, y con sal y limón. Eso fue un recuerdo muy bonito. Recuerdo muchísimo ir a comer papita criolla al Parque de Aguadas. De los primeros recuerdos que tengo de Aguadas también, unas navidades que ponían unos bombillos en las araucarias allá en el parque y parecían árboles de Navidad, ¿no? También tengo recuerdos muy bonitos de eso. ¿Y en qué momento llega a su vida esos primeros estudios, esas primeras letras? ¿Las hiciste aquí en Aguada, Johnny? Sí, yo estudié en la escuela anexa, ¿cómo le llamábamos? No recuerdo bien el nombre en ese momento. En la escuela anexa al liceo. Y luego, desde ahí recuerdo que iba con una de mis tías a estudiar. Y después, la escuela primaria la continúo yo en el municipio de Marsella, Caldas, porque me fui a vivir con una tía. No, perdón, no es en Marsella, estamos hablando de Samaria Caldas. Ahí hago segundo año de primaria y después, ya con un paso gigantesco que dan mis padres, un paso supremamente valiente, diría yo, que es de emigrar a Aguadas, no por otra cosa, sino por buscar mejores oportunidades para todos nosotros. Entonces ya empiezo tercero de escuela en el municipio de Villa María Caldas y allá es donde esencialmente hago mi escuela primaria y mi bachillerato. ¿Te graduaste de dónde, Johnny? ¿En qué institución educativa en Villa María Caldas y en qué año? Yo soy del Colegio Gerardo Arias Ramírez, jornada de la tarde, en el año 2004. Hace algunos añitos ya. Hace unos añitos, Johnny. Bueno, estando en la ciudad de Manizales, buscando mejor futuro, buscando mejor porvenir, piensan en salir adelante. Hablemos un poco de la parte ya que sigue, terminar el bachillerato en la vida de Oscar Johnny Villa Ramírez, nuestro invitado, esta noche en nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguas. ¿Qué sigue en tu vida, Johnny, después de terminar el bachillerato? Yo quería ser el próximo Bill Gates. Eso era lo que el referente que yo tenía. Yo quería tener ese honor de ser ingeniero de sistemas y mi sueño fue ese. Así que entré a la Universidad Nacional a estudiar Administración de Sistemas Informáticos. Estudié 5 semestres Sí. y después tuve la oportunidad de cambiar. Yo creo que tomé algunas decisiones y por supuesto en esa edad uno está en esa búsqueda de la identidad profesional y personal. Entonces cambié a Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Caldas. Hice 4 semestres de Ingeniería de Sistemas después. Todo ese bagaje en la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas va armando un Oscar Johnny Villa, no solamente para Caldas, sino para el mundo. Sí, definitivamente. Uno conoce gente de todo tipo en la universidad. Yo diría que uno tiene tanto sus buenas amistades como sus amistades de las cuales tiene que escoger solamente lo mejor. Y uno de esos amigos, uno de esos grandes amigos me dice, Oscar, porque pues a propósito tenía una gran crisis vocacional en ese momento, yo no sabía si quería ser ingeniero, yo no sabía si quería ser qué, ¿sí? Y me dice, Oscar,
es que tú hablas inglés, ¿cierto? Y yo le digo, pues sí, yo hablo inglés. Bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Me puedo comunicar. Luego me dice, ¿y será que a vos te da pena hablar en público? Yo le digo, bueno, pues lo normal, uno siente el miedo, uno siente, por supuesto, la ansiedad. Sí, Ya, ¿y a ti te gusta leer? Y yo le digo, pues, por supuesto, me encanta leer, siempre estoy leyendo libros. Vos sos un profesor de lenguas modernas. Yo le dije, profesor, jamás, nunca. Una profesión muy difícil. Entonces, en ese momento, cuando yo decido dejar de estudiar ingeniería, porque entre otras cosas no tenía la disciplina de estudiar ciencias exactas, yo decido ir a estudiar lenguas extranjeras por la sugerencia de un amigo. eso te va abriendo las puertas del mundo, Oscar Johnny. Hablemos un poco de una vida universitaria y si recuerdas la época, perdón, de los años 60, había un cambio evolucional a la gente joven, querías conocer, quería viajar, quería salir, tener nuevas experiencias. ¿En qué momento llega esa parte de, si podemos llamarlo así, el Johnny mochilero? El Johnny que sale, que quiere conocer, que quiere tener nuevas experiencias. Ser mochilero para mí es algo. Yo creo que nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es mochilero normalmente. Aparentemente es un vago, es una persona que viaja sin rumbo fijo. Eh, Hay una frase muy bonita de un escritor que me gusta bastante. Dice, no todos los que vagan están perdidos, ¿sí? Entonces yo creo que ser mochilero es una época de aprendizaje. Eh, A mí me da por viajar a Perú, viajar por Sudamérica. Yo creo que tuve Sí. una crisis personal y vocacional en ese momento y la respuesta a esas crisis para mí son viajar. O sea, yo tengo que viajar y tengo que forzar para generar un cambio. Y ahí es donde yo tomo una mochila, un backpack, como decimos en inglés. Tomo un avión que me llevó hasta Lima, Perú, y en Lima tomo un bus luego que en 17, 18 horas me llevó a la ciudad de Arequipa en el sur de Perú y ahí empieza, digámoslo así, mi gran viaje como mochilero por Sudamérica. Johnny, ese primer viaje a Perú, lo podríamos llamar una experiencia nueva. ¿No hiciste todo el viaje desde Colombia hasta Arequipa en bus o necesariamente el avión hubo necesidad de tomarlo? Yo creo que fue una respuesta apresurada, pero después tuve la oportunidad de viajar otras 3 veces. Yo he hecho 5 viajes a Perú en total y de esos 5 viajes, 3 de ellos fueron por tierra, en bus. Entonces hay una ruta de una empresa que se llama Expreso Internacional Ormeño, que hace la ruta, de hecho, Caracas-Buenos Aires por tierra, ¿sí? Solo que yo tomaba el trayecto Bogotá-Lima y era un viaje de más o menos 4 días. 4 días. ¿Cómo es Sí, esa cuatro experiencia, días por Johnny? Bueno, tierra. no es un poco, oiga, difícil, pero ¿cómo es esa experiencia de uno estar 4 días en un bus? ¿Cómo es esto? Johnny, la alimentación, el baño, ¿hay descanso, hay derecho? ¿Cómo es esto? Es, es muy bonita porque de repente estás a nivel del mar en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que queda a nivel del mar en el Ecuador, pero de repente estás a 3.000 metros de altitud entrando por el departamento de Nariño, por el sur de Colombia, Quito, ¿sí? Y luego más hacia el sur, entrando a Perú por la región del norte, en la ciudad de Máncora y Tumbes, ¿sí? Empiezas a ver los grandes desiertos de la costa peruana, a este lado del Océano Atlántico, a este otro lado el gran desierto. Entonces visualmente es hermoso totalmente. Después de 2 días de viaje en bus, uno ya no es uno pierde completamente el control de la comodidad, uno está desesperado porque cómodo no es, pero hay cosas que valen la pena. Tú te bajas a una parada de buses en Ecuador, en Perú, y comes un plato típico peruano. Tú vas al lado de mochileros no solo de América, sino europeos. Hay europeos que vienen a hacer esos viajes. Conoces muchísima gente, haces nuevos amigos, ¿sí? Y te queda muchísimo tiempo para pensar. Entonces, también es muy bonito. Es una forma de meditar, diría yo. Impresionante, Johnny. Pero la parte de la documentación, esta parte Bueno, cuando uno entra de un país a otro, Johnny, ¿cómo manejaste eso? Si se fue de mochilero, siendo mochilero, por ejemplo. sí, yo tomé una precaución y siempre andar con mis documentos en regla. De pronto nosotros no sabemos, pero Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador
y creo que Chile también, hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, solo con la cédula puedes entrar a esos países. No necesitas visa, solo con la cédula. Y yo tomé la precaución de sacar mi pasaporte. Entonces, yo llego a una frontera, por ejemplo, yo llegaba a la frontera con Ecuador, me tocaba hacer una fila como de 3 horas, ¿sí? Me sellaban el pasaporte, cruzaba el puente internacional en Rumichaca y me paraba en la mitad del puente, justo en la línea divisoria. Eso para mí fue una sensación fantástica porque Sí. salir del mapa es casi que ritual. Entonces, al otro lado del puente, pues ya estás en Ecuador, es un puente muy pequeño. Luego otra vez haces fila, te sellan el pasaporte para entrar y sigues, buscas otro bus y así sucesivamente. Bueno, pues, impresionante. Cuando llegas directamente a Arequipa, ¿qué hiciste allá, Johnny, para uno poder vivir, para uno poder subsistir? ¿Dónde va uno a dormir? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo tuve la oportunidad de dormir en la calle algunas noches. Eso fue una experiencia que la verdad le he contado a pocas personas. Por fortuna no me pasó nada, pero yo ya conocía a alguien allá y por supuesto es alguien que me prestó muchísima ayuda. Pero ya para vivir y para el día a día, pues como buen aguadeño, yo creo que buscamos la forma de encontrar un trabajo. Trabajé como mesero en un restaurante de 5 tenedores, llamámoslo así. 5 tenedores es un restaurante muy lujoso, un restaurante de ricos, digámoslo así. Y tenía la gran facilidad de hablar inglés en ese momento. Entonces, yo atendía principalmente a los turistas americanos o europeos que llegaban a Perú, porque Perú tiene un turismo muy desarrollado. Y por supuesto, las propinas me iban haciendo una cantidad de dinero considerable y eso me daba para vivir. Solo pues el salario y las propinas. Solo las propinas me hacían casi el doble del salario. Entonces, yo creo que ganaba buen dinero y pues era una posibilidad también para conocer gente. Claro que sí, fuera de esas experiencias, pero esta pregunta es infaltable, Oscar. Johnny, mientras disfrutas de un buen tinto colombiano, me imagino allí en Sí. Brasil. Johnny, ¿hiciste buenos amigos en Arequipa, en tu trabajo? Por, no solamente buenos amigos, yo digo, yo tengo mi familia peruana. Mi familia peruana no son sino esas personas que yo recuerdo con tantísimo amor. Una de ellas es el turco. El turco es como, podría decir yo, mi papá peruano, porque era el dueño del restaurante, supremamente exigente, un turco. También Sí. muy particular en su forma de expresarse, pero me enseñó muchas cosas. Grandes amigos y grandes personas que me ayudaron en las buenas y en las malas, yo diría son mi familia peruana. ¿Te adelantabas un poco a tus otros compañeros de trabajo, compañeras, de pronto, Johnny, por manejar un idioma casi que universal como el inglés? Sí, es una gran ventaja y yo creo que es supremamente necesario porque del restaurante de 8 meseros, solamente 2 hablábamos inglés. Uno de ellos era el sommelier y el otro era yo. Entonces llegaban turistas, siempre Oscar Johnny a atender y siempre Elvin. Cuando uno estaba ocupado, pues le tocaba al otro. Y ahí fue, digamos, parte de las facilidades que tuve con los idiomas, porque me permitieron también trabajar. Johnny, pero también sacaste tiempo, algo para conocer algo de pronto esas riquezas tan invaluables de un país como Perú y concretamente Arequipa y sus alrededores. Sí, tuve el gran privilegio de ver un amanecer en el lago Titicaca. Es uno de los recuerdos más bellos que tengo de Perú. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo, queda casi a 4.000 metros de altura. Y tú te paras en las costas del lago Titicaca, parece un océano, o sea, de lo grande tú no ves el otro lado. Y está justo en la frontera entre Perú y Bolivia. En uno de mis viajes a Bolivia tuve la oportunidad de ver un amanecer en el lago Titicaca. Es hermoso, simplemente hermoso. La opinión del colombiano cuando llega por allí y hablar usted de Aguadas Caldas, hablar de Manizales, de Villa María, ¿qué pensaba la gente? Nosotros sufrimos de un preconcepto grande con respecto a la situación nacional, todos los problemas que tuvimos en la época de los años 90, que pues fue una época muy dolorosa, pero yo me siento con una gran misión como colombiano y como aguadeño, y es decir, carajo, o sea, míreme, yo soy colombiano, yo soy una persona trabajadora, honesta, eso es Colombia, o sea, la gran mayoría de nosotros los colombianos somos trabajadores, incansables y honestos. Y por supuesto, yo decía, yo vengo de la región del café, del centro de Colombia y de un pueblo que se llama Aguadas Caldas. Johnny, algo bien importante y es esa experiencia. ¿Cuánto estuviste directamente en Perú y por qué regresar a Colombia a estudiar lenguas modernas?
Bueno, en Perú en total, en mis 5 viajes, he estado más o menos 2, 3 años, ¿sí? Entre un ir y venir entre varios países en América. Volver a estudiar lenguas modernas es una decisión supremamente importante como sugerencia de un amigo, como lo decía antes, porque yo decía, bueno, estamos viajando mucho, pero nos estamos olvidando de construirnos profesionalmente. Ya había tenido mi experiencia como ingeniero, pero no me gustó y no me sentí identificado con las matemáticas, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo para lo cual somos buenos, que nos gusta y que además podemos hacer dinero con ello, y es con los idiomas. Entonces entré a estudiar lenguas modernas en la Universidad de Caldas. ¿Cuántos Eso fue en el semestres año lograste hacer antes de tu primer 2011. viaje internacional? Otro de los viajes internacionales, si podemos llamarlo así, Johnny, que es Brasil, precisamente. ¿Y por qué llegar a Brasil? ¿Qué lo motivó? Bueno, ya después de 2 años, estaba en cuarto semestre, cuarto, quinto semestre de lenguas modernas, conozco a una persona muy importante en mi vida, a Carolina, y pues bueno, nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Entonces, eso es una determinación que nosotros tomamos, y ser responsables con la paternidad es un principio que de familia aprendí. Entonces, esencialmente la ida a Brasil fue porque Carolina ganó una beca de maestría con la Organización de Estados Americanos. Ella fue becada para hacer su maestría en Brasil. Entonces llega un momento en el que ella me dice, no, pero pues como estoy en embarazo, pues nos tenemos que quedar y bueno, como que tenemos que hacer esto. Y yo como que, no, o sea, ¿por qué limitarnos? O sea, yo puedo apoyarte para que tú hagas tus estudios de maestría. Estudiar en Colombia es caro, ¿sí? Y si ella tenía esa facilidad de estudiar con una beca, yo, vamos a decirlo, tomé una pausa en mis estudios de nuevo para viajar a Brasil con ella, trabajar y apoyarla para que ella pudiera hacer su maestría. Entonces, en ese contexto se dio mi primer viaje a Brasil, y fue esencialmente en el contexto de la paternidad. Carolina Gardner, ella es de Río Sucio Caldas. Ese apellido es muy icónico en Río Sucio. Sí, esencialmente Gardner es de origen alemán. Hubo una ola migratoria europea en esa región de Caldas, más específicamente en Río Sucio, y ella es pues descendiente, digámoslo así, de la familia Gardner de Alemania, y que tiene una tradición muy, muy importante en el carnaval de Río Sucio. De hecho, en este momento la tesis doctoral de Carolina es sobre la literatura matachinesca, es un estudio literario sobre el carnaval de Río Sucio muy importante, y que si a mí la vida me permite hacer mi doctorado también, yo estoy estudiando literatura, yo quisiera hacer algo culturalmente con respecto al Festival Internacional del Pasillo. Vamos a ver qué se nos ocurre ahí. Bueno, esa idea está muy interesante. Señor Johnny, en Brasil, el portugués, ¿cómo la parte de la alimentación, el alojamiento, cómo los universitarios llegan allí a ubicarse, nuevo idioma, nuevas costumbres, nueva alimentación, nueva comida, nueva gente, la universidad? ¿Cómo vieron ustedes esa primera experiencia en tu primer viaje a Brasil? Bueno, primero, el idioma, teníamos nociones de portugués. También sabemos que el portugués es similar al español, entonces machacábamos el portugués, y de alguna forma llegábamos ahí varias anécdotas. Por ejemplo, alguna vez fui a comprar huevos para el desayuno y no fui capaz, o sea, no fui capaz. Literalmente me tocó a la persona que estaba atendiendo a hacerle así como una gallina, ovo, ovo, así como para intentar demostrarle que quería huevos, ¿sí? Porque no me entendía. Entonces es como romper esa barrera y divertirse también, sentirse extranjero es parte de eso. Lo otro es que como Carolina estaba en embarazo, a nosotros nadie nos quería arrendar un apartaestudio, porque como estudiantes no podíamos arrendar un apartamento o una casa porque resulta muy caro, pero podíamos arrendar un apartaestudio cerca a la universidad, pero los dueños no nos querían arrendar por Carolina en embarazo. Entonces, un edificio de estudiantes es un ambiente diferente al ambiente que busca una familia. Y no solo eso, sino que un bebé llorando pues con la forma natural de criar un bebé, pues también va a molestar a los demás residentes, sobre todo que la mayoría eran muy jóvenes. Entonces nos sentimos como José y María buscando. Yo me sentí muy identificado, en serio. Fue incluso de grandes reflexiones, porque nos vimos sentados en la calle, frustrados, casi que llorando en un momento, marica. O sea,
no encuentro dónde meter a mi esposa y a mi hija. Fue supremamente difícil, fue una experiencia muy dura. Pero por supuesto también encontramos personas que nos extendieron la mano, que nos ayudaron, que creyeron en nosotros, y una de ellas es el señor Michel, la señora Wanderleia, que eran pues los propietarios del apartamento donde vivimos, donde finalmente nos aceptaron y donde vimos todo ese primer viaje en Brasil. Johnny, hay una anécdota muy bonita y es en pleno campeonato mundial en Brasil, en Cuiabá, con el nacimiento de la niña. Quisiera que me contaras eso porque es que es muy interesante esa anécdota, qué fue lo que pasó y si es verdad que usted salió y se fue a ver el partido de Colombia-Japón. Antes de viajar a Brasil, yo dije, ojalá no me toquen una sede porque yo me voy para Brasil sí o sí. Y pues Cuiabá, la ciudad donde nosotros estábamos, fue sede del Mundial. Y no solo eso, sino que fue sede de Colombia también para su juego contra Japón. Yo dije, bueno, pues vamos a disfrutar del Mundial. Entonces, por esa época, mi hija Rebeca nació. Justamente Rebeca nació el día antes del partido Colombia-Japón. Entonces Carolina, que ya tenía su entrada para el juego, pues Carolina no pudo asistir. Y en ese momento los médicos, cuando Rebeca nació, los médicos dijeron, bueno, pues están de paternidad y todo, entonces sus boletas, ¿por qué no nos las venden? ¿Por qué no nos las regalan? Nosotros, no, qué pena, nosotros no las vamos a vender, tampoco las vamos a regalar, vamos a guardarlas. Luego yo hablé con Carolina y yo, Caro, si tú me necesitas, a tu lado, me voy a quedar a tu lado y vemos el partido por televisión. Ya teníamos las boletas, ¿sí? Habíamos pagado una cantidad de dólares por las boletas. Ella me dice, no, o sea, ¿cómo te vas a quedar? Yo estoy bien. Yo necesito es un lugar para descansar. Entonces me volé esencialmente del hospital, me puse la camiseta de Colombia y me fui a ver el partido de Colombia-Japón. Mi hija nació ese día y bueno, yo creo que estamos guardando esa boleta del partido de fútbol para dársela en un regalo de cumpleaños para que sepa que ella nació ese día. Pero algo muy bonito. Es que recordar que tu mamá estuvo allí de viaje, que precisamente en Cuiabá te acompañó al partido. Sí, claro, yo creo que una de las grandes fortunas que tuve fue haber podido llevar a mi madre a Brasil. Y por supuesto pudimos comprar la boleta para que ella pudiera ir. A ella le gusta el fútbol realmente. Entonces, llevarla y estar en un partido de fútbol, no solo eso, sino de la selección Colombia, no solo eso, sino en un mundial, probablemente uno de los mejores mundiales de Colombia en su historia, ver a todas las estrellas, a James, a Cuadrado, a Ospina, aquí entrenando al pie tuyo, porque los estadios, pues, según las normas de FIFA, pues, te llegan acá y tú ves los jugadores ahí al frente, tipo europeo. Fue una experiencia muy bonita y el fútbol, hablando de fútbol particularmente, yo descubrí que en Colombia nos falta aprender algo y es que yo iba por la calle con mi camiseta de Colombia y de repente llegaba un japonés y yo le decía, hey, tomémonos una foto y el japonés es feliz porque estamos en la fiesta del fútbol. Entonces el contrario no es como el enemigo, no es como el rival. Llega, te das la mano con la persona, saludas en inglés, dices, bueno, pero ¿quién va a ganar el juego? El japonés dice, no, pues va a ganar Japón. Y luego le digo yo, no, por supuesto va a ganar Colombia. Y luego pues le das la mano, te das un abrazo porque es la fiesta del fútbol. Entonces fue algo muy bonito. Johnny, vámonos ahora, después de toda esa experiencia de fútbol, del Mundial, Colombia, Japón, Colombia que logra avanzar de una forma impresionante, digamos, en este torneo global. Llega una experiencia muy importante en tu vida que es Europa. Después de Brasil vuelves a Colombia, pero ya piensas en Europa. ¿Cómo empiezas a viajar? ¿Cómo llega Portugal? ¿Cómo llega, por ejemplo, España, Francia? Bueno, Europa es yo creo que parte de mis sueños hechos realidad, porque es que uno siempre ve la Torre Eiffel por ahí puesta en comerciales, en productos y todo, pero uno nunca se imagina poder estar al frente de ese monumento. Yo creo que en parte debo agradecerle muchísimo a Carolina porque Carolina fue profesora asistente de español en Francia. Ella participó de ese programa y ella me dijo, tú tienes que participar de ese programa algún día. Una noche llega, Jorge, una noche llega ella corriendo diciéndome, abrieron convocatoria para ser profesor asistente en Francia. Y yo le digo, pues eso no es para mí, o sea, estoy un poco mayor, ¿cierto? Tengo una hija, estoy intentando terminar mi carrera de lenguas modernas y ella me dice, no importa, te tienes que presentar, lo peor que puede pasar es que no pases. Llenamos los formularios esa noche a la carrera, los enviamos y por supuesto fui seleccionado entre
entre una cantidad grande de participantes, fuimos seleccionados 60 profesores colombianos para viajar a Francia como profesores de español. De esa forma llegamos a Francia y empezamos pues esa gran aventura, porque es que cada país tiene su historia, pero pues en términos generales así llegué como profesor de español. ¿Cuánto estuviste en Francia, Oscar Johnny? En Francia estuvimos casi un año, unos 10 meses. 10 meses. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde vivir? ¿El clima? ¿La gente? ¿La universidad? ¿Los alumnos? ¿Los compañeros docentes? Si podemos llamarlo de esa manera. Pues como profesor de español, yo era asistente de un profesor titular. Los profesores titulares me dieron a conocer el colegio, mis estudiantes, yo daba clases de español. Vivía en un apartamento que me dieron en el colegio. En el colegio pues tiene una especie de internado, entonces un edificio para los funcionarios. Y allí vivía yo en mi apartamento, un apartamento amoblado, supremamente bonito, diría yo, lujoso para lo que estoy acostumbrado. El sector donde yo vivía es un sector residencial muy bonito, con casas así, con techitos, como uno ve en las películas, y particularmente muy cerca de unos campos cultivados de remolachas, porque en Europa se cultiva mucho la remolacha para sacar azúcar. Ellos no pueden cultivar caña de azúcar, ellos cultivan remolacha para tal fin. Y recuerdo con respecto al clima, que tuve la oportunidad de experimentar 18 grados bajo cero. Fue doloroso. O sea, yo soy una persona que prefiere el clima frío como buen aguadeño, pero honestamente cuando tú tienes más de un mes con temperaturas bajo cero, ya duele. Cuando los días duran 10 horas, o sea, tú te levantas a las 8 de la mañana y está oscuro todavía, y luego a las 5 de la tarde está otra vez de noche, ya empiezas a sentirte frustrado, estresado, te da tristeza por la falta de vitamina D, por el contacto por el sol. Es duro, es duro. Johnny, pero llegar a un aeropuerto internacional, estar uno acostumbrado a Brasil, como bien lo has hecho, a Arequipa, en Perú, aeropuertos internacionales, ¿cómo es esa experiencia no llegar a un aeropuerto tan inmenso para llegar directamente a Francia? ¿Sí te recogieron? ¿Cómo es esa experiencia que uno ve que ponen como un cartel, bienvenido, no sé qué? ¿Eso es verdad? Sí, sí, totalmente. Yo creo que el aeropuerto Charles de Gaulle es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, pero es supremamente organizado, ¿sí? Es un aeropuerto enorme. Hay una línea de tren que sirve solo al aeropuerto, ¿sí? Sí. El aeropuerto en sí es una ciudad. Entonces tú encuentras gente de todo el mundo. Tú estás al lado de un árabe con sus vestimentas típicas. Enseguida tienes un africano, al frente tienes un chino, detrás tienes a un americano. O sea, es una torre de Babel completa. Y no solo eso, sino que, digamos, en ese momento, cuando tú llegas a un aeropuerto gigante, perdido totalmente, pero con una gran facilidad y es los idiomas. Entonces tú ves los letreros que están siempre en francés y en inglés. Yo ya tenía la fortuna de haber aprendido francés, solo seguir instrucciones y cuando salí, pues tenían su letrero grande, profesor Oscar Villa, y era mi jefe que fue a recogerme en su carro. Luego hicimos un trayecto en carro desde París hasta Amiens, que era la ciudad donde yo vivía en el norte de Francia. Hay una experiencia muy bonita, no sé si es verdad, por ahí un pajarito nos contó que algo bien importante en la investigación para el programa, Johnny, hay una anécdota inolvidable. Una vez estaba haciendo tanto frío que no tenías una plancha para planchar una camisa. ¿Con qué la planchó? Eso fue una anécdota muy bonita porque tenía que ir a trabajar y había lavado mi ropa y estaba de afán para salir y pues claro, tú no puedes salir con una camiseta nomás en invierno, tienes que ponerte una camisa, abrigo y todo. Sí. Pero yo para ir a trabajar tenía mi camisa verde y estaba arrugadísima, o sea, en fin, yo me preocupo por eso. No tenía plancha, tampoco tenía dinero para comprar una plancha, entonces cogí una olla de la cocina, la limpié muy bien por detrás y lo que hacía era calentarla en el fogón y con esa olla aplanché la camisa. Yo creo que fue una especie de inspiración como putas de aguadas, ¿no? Pues si no hay una plancha, cojamos una olla, la calentamos y con eso aplanchamos. ¿Hiciste muchos amigos allá en Francia? Johnny, ¿conociste algo de Francia? ¿Saliste a otro lugar de pronto?
Sí, por supuesto. Recuerdo con gran aprecio a mi profesor Julián. Profesor Julián es el profesor titular, un profesor joven, supremamente amable. Salimos a comer pizza, él me mostró la ciudad, todo. Recuerdo al profesor David también, a la profesora, pues al equipo docente de los colegios. Recuerdo especialmente a una de mis estudiantes que era una refugiada iraquí. Yo tenía muchos estudiantes árabes y africanos y una de las muchachas era una refugiada de Irak. Es una niña muy especial, muy inteligente y la recuerdo mucho. También mis papás franceses, Mulud y Sylvie. Mulud es del norte de África y Sylvie es italiana, pero viven en Francia y con ellos también muchas experiencias bonitas y todo. Otras No, partes de Francia, sí, sí, Johnny, ¿sí? sigue. Otras partes de Francia, sí, conocí el Mar de la Mancha, las costas del norte de Francia que fueron tomadas en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. O sea, tú vas por las calles del pueblo y tú ves los huecos de la artillería y de las balas que chocaron en la época de la Segunda Guerra. Es impresionante. Hay una película muy bonita al respecto también y me hizo recordar mucho esa época. Conocí una ciudad que se llama Estrasburgo. Estrasburgo también fue tomada por los alemanes y queda justo en la frontera con Alemania. Es un centro educativo en Francia, digámoslo así. Es una ciudad universitaria por excelencia y muy bonita. En Estrasburgo se habla francés, pero también se habla alsacien, que es como una mezcla de francés y alemán. Es muy bonito. También visité Marsella, al sur de Francia, en el Mediterráneo, hermosísima, es una ciudad fantástica. París, por supuesto. Eh, y una ciudad hermosísima, bueno, un pueblito más bien en los Alpes que se llama Chamonix-Mont-Blanc, que queda en los Alpes y es como estar metido en un cuento de los hermanos Grimm, es hermoso. Espectacular. Los Campos Elíseos, Sí, claro, tuve la oportunidad de estar en París y en el Arco del Triunfo que desemboca justo en la Avenida de los Campos Elíseos y queda a propósito muy cerca de la Embajada de Colombia. Los Campos Elíseos, tú vas caminando y esos son puras tiendas de las mejores marcas del mundo, pero tú te desvías luego a la izquierda, si tienes a la espalda el Arco del Triunfo, tú te desvías a la izquierda 2 calles y ahí encuentras la Embajada de Colombia, el pedacito de Colombia allá en Francia. ¿qué siente Y uno? ya de ahí para allá, museos y todo. ¿Qué sientes, Johnny, estar ahí, perdona, estar ahí en el Arco del Triunfo cerca de la embajada y ver ese pedacito, esa cerquita ahí con una bandera quizás colombiana? ¿Se le eriza uno la piel? Totalmente, queda como en un tercer piso, en un edificio muy bonito. Sabemos que las embajadas son territorios del país, es una representación de su país en un territorio extranjero. Entonces, solo, yo sé que puede que sea más inspiración mía, pero solo con entrar al edificio ya me olía a Colombia, yo ya me sentía como en mi país. Y de cierto modo, cuando tú entras a una embajada, estás protegido y estás regido por las leyes de tu país. Entonces, es una sensación bonita realmente. Sensación bonita de estar aprovechar toda esa oportunidad en Europa, Oscar Johnny, hablar de los Países Bajos. Hábleme un poco de la experiencia también en Suiza y en Italia. Sí, yo creo que en Suiza y en Países Bajos estuve, bueno, en Países Bajos estuve puntualmente en Eindhoven. Es una ciudad muy bonita y yo creo que experimentar cosas, diríamos nosotros, a las cuales no estamos acostumbrados, para mí fue fundamental. Yo creo que hay algo muy bonito y es que llegué a una estación de tren, todo el mundo llegaba, dejaba su bicicleta y se iba al trabajo. Pues tú llegabas y veías unas 50 bicicletas ahí parqueadas, sin seguro, con maletines puestos. Yo me paraba y yo decía, pero no se roban las bicicletas y es como bueno. Incluso yo decía, bueno, pero ¿por qué se las van a robar? Cada uno tiene su bicicleta. Y yo creo que el solo hecho de tú estar en un país donde tú llegas, dejas tu bicicleta en la calle y te vas a trabajar y sabes que no te la van a robar, eso es bonito realmente, es algo que tenemos que aprender. En Suiza llegué a estar en Ginebra. Ginebra es sede del Palacio de las Naciones, donde se reúnen las Naciones Unidas. La sede de la Cruz Roja Internacional y de muchos organismos internacionales. Y yo creo que es una ciudad hermosa también. Yo creo que paisajes muy bellos eh, hacen parte pues de ese paseo que fue muy grande. Un país que es inevitable y de pronto, pues preparando el programa, hablamos un poco de Italia.
Italia, remontarnos al pasado, a una época como medieval, por ahí por eso lados de Alemania, Turquía, todo lo que tuviste la oportunidad de conocer. Hablemos un poco de Italia, Johnny. Sí, totalmente. En Italia tuve la oportunidad también de estar en Ciudad del Vaticano, en Venecia y en Roma. Venecia tenía que ir sí o sí. Yo quería ver las calles, quería ver los canales, quería ver todo. Quería comer gelato, comer pizza, pasta, todas esas experiencias. Venecia es una ciudad muy bonita, pero supremamente cara. Entonces yo creo que me gasté un ojo de la cara ya. Y como anécdota muy especial, yo llegué a Roma con 2 euros en el bolsillo. 2 euros. 2 euros, eso es como casi 10.000 pesos. Tú dirás, bueno, con 10.000 pesos te compras un almuerzo en Colombia, pero no en Europa. Te compras un sándwich, qué sé yo. Yo dije, yo tengo 2 euros, me como este sándwich, tengo mi alojamiento pago esta noche, pero al otro día todavía no sé. Yo estaba esperando que me pagaran mi salario para poder continuar mi viaje. Pero si al otro día no me hubieran pagado el salario, otra vez me habría tocado dormir en la calle, qué sé yo. En todo caso, me comí mi sándwich, llegué a Roma, llegué a mi alojamiento, al otro día me pagaron mi salario por fortuna, entonces pude salir a conocer. Estuve en el Coliseo Romano y solo el hecho de caminar entre las ruinas del antiguo imperio romano es como mágico. O sea, tú sientes una fuerza inmensa que te lleva como a la historia, a esos eventos tan importantes que hay ahí. No solo eso, sino que también en Ciudad del Vaticano tuve la oportunidad de estar en la Plaza de San Pedro. Y yo no soy una persona muy religiosa, pero por supuesto me encontré en oración por mi familia, por todas las personas que oran por mí y por agradecer esa oportunidad que tuve. Y es un lugar muy bonito porque reúne las oraciones de muchas partes del mundo, entonces representa demasiado para las personas que tienen esa oportunidad. Johnny, hay una pregunta que precisamente anotando acá, todo como los apoyos, lo que necesitamos para el programa, que te lo estoy enviando. Algo bien importante de destacar es, ¿alguna vez en algún momento te perdiste, te equivocaste porque las direcciones son muy parecidas, la locación, los pueblos, de pronto coger el tren? ¿Cómo hacer? Bueno, pues perdido sí, muchísimas veces. Yo a cada ciudad donde voy me perdía mínimo 2 veces. Realmente Europa tiene algo muy bueno y es que tiene un sistema de transporte público muy organizado. Entonces, en cada paradero al que tú vas hay un mapa. Tú simplemente tienes que aprender a leer el mapa. Entonces, tú quieres ir de un lugar a otro, pues como no hay dinero para pagar taxi porque es muy caro, pues tomas el metro, que además es una forma de integrarse a la cultura local. Y pues tú sabes que te bajas en una estación, luego tomas otro tren y te vas a otra estación, luego tomas un bus y se acabó. Yo creo que preguntar no es muy conveniente porque las personas son tan individuales que casi cada uno va en su tónica. Entonces yo creo que lo mejor es perderse también porque eso hace parte del paseo, pero siempre uno se encuentra y siempre uno encuentra a otros turistas perdidos y entre todos se encuentran el camino. ¿Qué experiencia le deja un aguadeño del mundo? Un país como, por ejemplo, Turquía o Bélgica. Eh, Aceptar la diferencia, porque es que nosotros pensamos que nosotros somos únicos en el mundo y nosotros no somos únicos en el mundo. Yo tengo una gran enseñanza y es que en Holanda, por ejemplo, en Holanda es legal el consumo del cannabis. Entonces tú puedes ir a una tienda y comprar cannabis y tú te vas a enojar, no, simplemente hay personas que quieren hacerlo, lo hacen y respetas la diferencia. Tú llegas a un aeropuerto en París y encuentras a una pareja de homosexuales besándose de la mano, tranquilos. Por supuesto, es un país donde la diferencia es aceptada como normal. Tú vas a Turquía en el aeropuerto Atatürk de la ciudad de Estambul, es un aeropuerto gigante, donde hacía un par de años había habido un atentado terrorista y murieron 4 colombianos allá, ¿sí? Y en ese aeropuerto tú llegas a una de las salas de embarque y hay una cantidad de mujeres sentadas en el suelo, mujeres africanas sentadas en el suelo. Y enseguida estaba la sala de los hombres, y en la sala de los hombres habían mesas y muebles. Por supuesto, era una cultura musulmana que aterra muchísimo a la vista, como que las mujeres están tiradas en el suelo con los niños y los hombres están allá pues bien parados y todo. Pero es aprender a respetar la diferencia. Yo creo que eso es de las enseñanzas más grandes que me ha dejado viajar.
hablar de esas culturas musulmanas, las mujeres con tapadas, hablar de todo un idioma, de unas costumbres, la alimentación. ¿Qué experiencia te deja y qué bagaje te deja toda esta estadía en España para la vida de una persona tan joven que precisamente ha recorrido gran parte de Europa estudiando y trabajando, aguadeño por el mundo, como lo podemos llamar de esa manera en nuestro programa Obras y Personajes para los que acaban de llegar a nuestra mala sintonía? Oscar Johnny Villa Ramírez, nuestro invitado está en Río de Janeiro, cerca de Río de Janeiro, ¿no? ¿Cuánto hay de Río de Janeiro donde tú vives, Johnny? Pues 1 hora de avión más o menos, 40 minutos en avión. 40, ¿estás concretamente en qué lugar en este momento que hacemos la entrevista? Se llama Vitoria, es una ciudad en el estado de Espíritu Santo, Vitoria, unos 300 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Ok. Bueno, Johnny, hablamos de eso. ¿Qué riqueza le deja a Oscar Johnny Villa Ramírez todo ese bagaje, ese recorrido en países tan importantes, Países Bajos, hablamos de Turquía, hablamos de Bélgica, de ver religiones del mundo, de ver tantas personas? ¿Se encontró mucho colombiano por allí? Sí, en España me encontré a un paisa trabajando en un restaurante. Fue genial porque desde que nos vimos como que nos reconocimos. Este es colombiano, uno sabe quién es colombiano porque uno alcanza a distinguir la forma de hablar, la forma de expresarse. Sí. Y yo estaba con mis estudiantes en un viaje que hicimos a España, a propósito, conociendo la ciudad donde nació Don Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un viaje hermoso. Estuvimos en la Universidad Complutense de Madrid también, fue espectacular. Y allá encontramos un colombiano en un restaurante en Madrid y nos abrazamos, nos dimos la mano. Sobre todo esa hermandad. Te preguntan, hey, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás trabajando? ¿Todo bien? Yo le dije, sí, estoy con mis estudiantes cuidando muchachos por acá. ¿Y vos qué? Sí, estoy bien, trabajando muy bien, excelente. Nos damos un abrazo y nos deseamos buena suerte en nuestros caminos porque la gran mayoría de colombianos que salimos es para trabajar muy fuerte. Bagaje cultural, pues para mí fue hermoso entrar al Museo del Prado, entrar al Museo Reina Sofía, por ejemplo, en Madrid, España, y ver la obra de Pablo Picasso, el Guernica, que es una obra excelente sobre la dictadura de Franco en España en los años 50. Eso fue hermoso para mí. También ver un show de flamenco en Madrid, eso fue espectacular también. Y encontrar que nosotros tenemos un bagaje cultural por descubrir, pero no solamente eso, sino que nosotros en Colombia y en América Latina tenemos una herencia cultural europea que es innegable y que de alguna forma se demuestra en varias de nuestras tradiciones. Entonces, es bonito ver ese enlace de culturas que tenemos nosotros. ¿En algún momento tiene alguna anécdota para contar de tantos viajes? Tendríamos muchísima tela para contar con este gran invitado, Oscar Johnny Villa Ramírez. Oscar Johnny, una anécdota bien especial de pronto que recuerdes en un avión. Sí, jamás me había pasado. A mí me gustan las películas de viajes y de aviones y de pronto no sé si les ha pasado en una película que gritan, un doctor, un doctor, un doctor. Pues me tocó en un vuelo Estambul-Bogotá, venía de regreso de Europa y resulta que estábamos de noche de un vuelo de 14 horas que se hace desde Estambul, Turquía, hasta Bogotá. De repente están las luces apagadas y hay un señor que grita, ¡ah! Y pues yo pensé que era alguien como que se estaba quedando dormido y el avión pues se sacude esas cosas como que uno se despierta así brusco. Pero no, resulta que a un señor le estaba dando un infarto en el avión, en pleno vuelo. Y estábamos ya entrando al Océano Atlántico, pues una vez tú entras al Océano Atlántico, tienes 6 horas de vuelo sobre el océano, entonces o te devuelves o miras a ver qué haces, pero pues al señor le dio un infarto y por supuesto se activó un protocolo de emergencia dentro del vuelo, como en las películas, tal cual. Se abrieron unas luces rojas, empezó a correr todos los auxiliares y llamaban médicos. Por supuesto resultaron médicos, se aplicaron los protocolos, pero entonces, como cuando uno viaja en avión y está de noche, uno no alcanza a ver por dónde va, o sea, es solo oscuridad. Sí. Yo veo en la pantallita del frente mío, del asiento delantero, y yo veo que el avión empieza a girar, hace un giro de prácticamente 180 grados, ¿no? O sea, es un giro totalmente, o sea, se devuelve del todo, o sea, hace esto. Y yo digo, pucha, ¿qué está pasando? Entonces
yo vi en el mapa, porque en el mapa hay un GPS que te dice hacia dónde vas, y resulta que el capitán desvió el curso y nos devolvimos para Islas Azores en un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto militar. Y eso fue una experiencia muy bonita, fue muy gracioso y fue emocionante, pero por supuesto muy triste porque a un señor le dio un infarto en el vuelo. Lo que yo supe fue que al señor lo estabilizaron porque pues, los auxiliares de vuelo están entrenados para eso. Sí. Cuando llegamos al aeropuerto internacional de Lajes, en Islas Azores, en Portugal, pues es un aeropuerto militar. Llegaron los militares, entraron al avión, nos hicieron bajar y nos llevaron para una parte del aeropuerto. Y al señor aparentemente lo dejaron allá, le dieron atención médica y 2 horas más tarde continuamos el vuelo. Entonces, una experiencia dolorosa por una parte y triste, pero emocionante de cierta forma. ¿Qué piensa papá y mamá y hermanita de pronto de ese hijo, de ese hermanito, viéndolo en un lado, viéndolo en el otro? Porque eso mueve la fibra, eso comunicación va, comunicación viene, muy apegado a la familia, Johnny. Sí, por supuesto, yo hablo con mi mamá todos los días y con mi padre, con mi hermana casi todos los días también. Yo creo que ellos se dieron al dolor ya, yo creo que ellos se acostumbraron a verme partir. Yo soy una persona que yo llego a Colombia 2 años máximo y en 2 años yo estoy saliendo para otro lado porque siento que necesito viajar. Entonces, cuando yo les digo, no, es que me está saliendo algo para Brasil de nuevo, ¿sí? Como Sí. ahora con la maestría. Ellos dicen, no, definitivamente usted está loco, nosotros ya sabemos que a usted le gusta viajar, pues que la Virgen lo acompañe y manéjese bien y humildad ante todo. Eso es lo que me dicen. Johnny, después de toda esa experiencia en Europa, regresas a Colombia, cargado de experiencia, cargado de amistades, para terminar una carrera universitaria bien importante en lenguas modernas. Y antes a la parte laboral, hablemos un poco de esa parte laboral antes de terminar nuestro programa con este gran invitado, Oscar Johnny Villa Ramírez, un aguadeño en el mundo, si lo podemos llamar de alguna manera. La terminación y la conclusión de tu carrera y la parte laboral. Bueno, supremamente constructivo. Yo creo que como jóvenes tenemos que viajar. Nosotros, en mayor o menor medida, si estamos en Aguadas, tenemos que probar otra ciudad, tenemos que ver el mundo porque al regresar, ¿sí? Al regresar, nosotros tenemos un bagaje cultural y profesional mucho mayor. Yo particularmente volví a Manizales y empecé a trabajar como profesor de inglés, de francés y de portugués. Estuve pues como con un contrato por horas en la Universidad Católica en Manizales, estuve dando unas clases particulares, trabajé con otra institución de enseñanza de idiomas particular también. Y por supuesto se abren puertas laborales. Entonces empiezo a ejercer como docente, profesor de lenguas extranjeras, literatura en inglés, francés y portugués, y por supuesto de pedagogía infantil. Entonces eso nos abre posibilidades laborales. Yo me planteo incluso una posibilidad de regresar a Aguadas como docente. Hay un par de proyectos muy interesantes también al respecto y si se me diera la oportunidad de regresar a Aguadas, yo quisiera como pasar un tiempo allá y trabajar por el pueblo que me vio nacer también. Es supremamente fundamental eso. Y la calificación profesional, que también la luché con mucho sacrificio, estudiando hasta las 2 de la mañana y con tanto tiempo por los viajes, pues se vio finalmente enriquecida y ha sido una ventaja a la hora de competir laboralmente con otros compañeros. Llega para finalizar, Johnny, llega esta oportunidad tan grande. ¿Cómo adquieres esa beca con la OEA para estudiar y precisamente terminar de profesionalizarte en Brasil? Bueno, eso es un concurso que lanza la OEA cada año con jóvenes de toda América Latina y por supuesto, pues presentas con un anteproyecto de investigación. Yo me presenté a mi maestría en literatura, seleccionas 3 regiones en Brasil, vas a la región donde caigas, es por azar. Y pues en mi caso fuimos más o menos 6,000 candidatos en toda América Latina para seleccionar los 250 primeros y por fortuna tuve ese privilegio y pues pude venir a Brasil becado para estudiar mi maestría gratis y hay una entidad que me paga por estudiar. Entonces yo creo que mi trabajo en este momento es estudiar. Estamos haciendo una maestría en literatura en la Universidad Federal de Espíritu Santo
y estoy llevando pues una investigación alrededor de la literatura latinoamericana y el conflicto de tierras en Colombia y en Brasil. Es una investigación muy bonita además. Para terminar, Oscar Johnny, ¿por qué aceptar la invitación a nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguadas, el canal de todos con un aguadeño que está por el mundo? Para mí es un privilegio, es un honor también la invitación, entonces me sentí muy contento, pero yo creo que tengo un objetivo y es decirles si nos están viendo los muchachos jóvenes o esos padres de familia que piensan que es imposible. No, no es imposible, yo vengo de familia humilde y trabajadora, mi padre, mi madre, todos con gran esfuerzo lucharon para darme un plato de comida y para darme educación. Yo quisiera dejar ese mensaje: educación, estudien muchísimo, estudien lo que los haga felices, ¿sí? Y por supuesto, aprendan un idioma extranjero, no necesariamente tiene que ser inglés, que es muy importante, Sí. pero aprendan un idioma extranjero. Y viajen, porque a propósito, otro de mis libros da ese mensaje: viajen porque solamente por fuera se aprende a valorar ese pueblito tan bello que es Aguadas y que por supuesto tiene mis raíces. Johnny, a ti muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestro programa Obras y Personajes. Qué historias tan interesantes. Ya miraremos todo este material, todo este bagaje. Y la pregunta a la final: ¿has escrito tus autobiografías? ¿Has pensado escribir algo sobre todos sus viajes? Porque hay mucha tela para cortar. Sí, Jorge Hernán, estoy por terminar mi primera novela. Es una novela que trata sobre precisamente esos viajes. Esa novela se llama Monólogo sobre la locura. Tenemos un grupo en Facebook donde algunas personas pues se enteran más o menos de lo que vamos compartiendo, y espero publicarla pronto y encontrarme en Aguadas presentándola y comiéndome unas papitas en el parque. Johnny, te invito a papas con mucho gusto. Acepto la invitación, por supuesto. Un abrazo, Oscar Johnny. Dios te bendiga. Que esté muy bien. Desde Aguadas, Hasta desde luego. Colombia, Gracias. queremos decirte gracias por ser tan icónico, ser tan representativo, un aguadeño más en el mundo, por llevar en alto esta bandera de nuestro municipio de Aguadas y sobre todo que sigas triunfando, cosechando muchos éxitos para tu carrera profesional. Un abrazo grande para Carolina y para Rebeca, a toda tu familia, a tu papá, mamá y hermanita, un abrazo muy grande desde Aguadas y de verdad, qué bueno haberte tenido en nuestro programa y gracias, porque de verdad, sigue saliendo adelante con mucho esfuerzo y sacrificio. Johnny, Dios te bendiga pues. Igualmente, Jorge Hernán, un gran saludo para usted también y las personas que le rodean. Entonces, el canal Teleaguadas, el canal de todos. Gracias por su amable sintonía. Estaremos contando historias de aguadeños y aguadeñas que en diferentes partes de Colombia y del mundo han logrado llevar en alto este amarillo, azul y blanco. Recuerda, una ciudad bicentenaria que tiene gente espectacular. Hasta una próxima oportunidad en Obras y Personajes del canal Teleaguadas, el canal de todos. Muy amables y una muy feliz noche. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Teleaguadas, el canal de todos.